tal amigos? Bienvenidos a esta novena sesión del curso de electrónica de talleresencasa.com. En esta ocasión hablaremos de los dispositivos llamados actuadores, que son nada más que las interfaces que tienen las máquinas o los sistemas automáticos con los seres humanos. Ejemplos clásicos son las pantallas, monitores, motores, digamos que son todos los dispositivos con los que nosotros podemos interactuar con las máquinas, ¿no? Incluso los mismos teclados que nos permiten identificar cuál es la respuesta de la máquina o de nuestro sistema a lo que nosotros estamos introduciendo, ¿no? Si bien en los cursos anteriores los sensores eran las entradas hacia estos sistemas o los robots o las mismas computadoras, los sensores nos permitían entender el mundo a través de las distintas magnitudes convertidas en electricidad. Los actuadores y las interfaces, que es lo que vamos a ver ahora, son los sistemas que nos permiten entender lo que la máquina nos quiere decir, ¿no? Muchos de ellos están en en las computadoras, en muchos de los artefactos que utilizamos en el día a día. Y bueno, en esta sesión vamos a ver los principales, ¿no? Que son los relés, los motores, las pantallas LEDs, y vamos a hacer algunas prácticas con motores y de repente con algún relé. Los invito a ver el siguiente video donde explico un poco más al detalle de esto. Muchos de los actuadores que tenemos hoy en día son interfaces ya muy modernas, ¿no? De muchísimos megapíxeles, pantallas Ultra HD, 4K, yo que sé, incluso imágenes 3D. Son interfaces que, bueno, se han ido desarrollando poco a poco, pero que parten de principios básicos, como son, por ejemplo, los píxeles para las pantallas LCD. En este modelo de acá, esto es una pantalla LCD, pero de pocos píxeles, ¿no? Y esta pantalla permite desplayar, ¿no?, en dos filas caracteres, letras, números, y realmente es una interfaz muy simple, muy fácil de utilizar también, y que de repente en el curso de programación la podremos ver mucho más a fondo, ¿no? En este lado tengo lo que es un relé, que también es una interfaz muy común. Es como que un interruptor de salida, ¿no? Por este lado puedo controlar por medio de impulsos electrónicos 0 o 5 voltios, y en este lado puedo conectar lo que yo necesite, un foco, un motor, porque este, digamos, es un equipo o un dispositivo que nos permite separar corrientes, corrientes bajas que están en este lado, digamos, del dispositivo, hasta corrientes muy altas, ¿no? Acá puedo tener corrientes de hasta 10 amperios, ¿no? Una corriente de 10 amperios es bastante alta, y en el otro lado solo manejar pequeños miliamperios, que es la corriente que manejamos, digamos, en electrónica. Entonces, esta es una interfaz también que nos va a permitir controlar un motor, un foco de alto voltaje, una luminaria, lo que sea, para como una salida de actuador. El sistema que tengo acá, esta es una pantalla, bueno, estas dos son pantallas LED que también nos permiten escribir de alguna manera letras o números de manera más sencilla, pero que también se consideran interfaces, ¿no? Casi igual que un LED. Un LED también se podría decir una interfaz porque la iluminación nos advierte de algo, y en este caso acá podríamos colocar números o letras. Y bueno, y en este lado tengo algo que es muy común, que se utiliza, bueno, bastante en lo que es robótica y en automatización. Este es un motor pequeño, ¿no? Un motor DC, un motor de 6 voltios, de 7 voltios, un motor de 12 voltios. Normalmente estos motores se pueden conectar directamente a nuestro sistema electrónico de 0 a 5 voltios, porque no consumen mucha corriente, pero casi siempre es bueno o conectarles un relé, o un relé también puede ser también un transistor, como vimos en el curso de transistores. Los transistores también pueden funcionar como interruptores, entonces el transistor podría hacer fluir corriente para el motor o no fluir, y de esa manera también proteger el sistema electrónico. Básicamente este dispositivo relé y, digamos, el motor, pero mejor dicho, el dispositivo relé nos permite también proteger de la parte electrónica de control. ¿Por qué? Porque estos motores, bueno, aunque este es pequeño, hay algunos motores un poco más grandes que necesitan más corrientes,
también generan algo que se llama corrientes parásitas o corrientes de retorno. Y estas corrientes, al introducirse en nuestro sistema, pueden quemar o fundir circuitos, pueden malograr nuestras compuertas lógicas si estamos usando nuestros amplificadores operacionales. ¿Por qué? Porque hacen fluir corrientes en sentido contrario al que está dispuesto en el circuito. Por lo tanto, es siempre necesario para utilizar este tipo de motores o usar un relé de baja potencia. Bueno, igual el relé va a alcanzar, este relé tiene capacidad para hacer funcionar este motor igual, porque lo único que va a hacer es cortocircuitar esto cada vez que nosotros mandemos un pulso 1, ¿no? Un pulso 1 por acá, va a cortocircuitar y se va a volver como un cable. Al volverse un cable va a dejar fluir corriente, entonces el motor, sea el motor que sea, sí va a funcionar por el voltaje que tenga, ¿no? Que lo alimente. Entonces, estos dispositivos nuevamente son una interfaz, una forma de que la electrónica, de que la automatización, que la robótica tiene para interpretar, para mostrarse al mundo, mejor dicho. Bueno, como íbamos conversando, los actuadores y las interfaces que tenemos en electrónica, esta vez vamos a hablar de uno que es en particular, que se llama el relé. El relé es un sistema, digamos que también tiene sus años y es muy utilizado actualmente porque nos permite separar la electrónica de control, que es la electrónica que estamos haciendo ahora de bajos voltajes, con la electrónica de altos voltajes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, por ejemplo, controlar un motor de manera que nosotros queramos, ¿no? Si queremos detenerlo, avanzar o incluso hasta podríamos controlar la velocidad. Ciertos relés más sofisticados que, bueno, se llegan a conocer como variadores, pueden controlar incluso hasta las velocidades de los motores de esa manera, ¿no? Haciendo un control de, digamos, PWM, ¿no? de pulsos electrónicos, pulsos eléctricos, pero eso se controla desde la parte electrónica. Entonces, si vemos un relé, para no hacerlo tan largo, un relé internamente va a tener una especie de interruptor en esta zona que es la zona de alta potencia, digamos, ¿no? Entonces, y en la parte de acá, lo que tiene son tres entradas. Uno es el VCC, que es el voltaje 5 voltios, y el otro es la tierra, digamos que es el GND, y esta es la señal. Entonces, cada vez que la señal se active, lo que va a hacer es cerrar este interruptor. ¿Y cómo lo cierra? De manera electromagnética. O sea, como que pone un imán y provoca que el imán volque el interruptor y lo cierre. Y de la misma manera, eso es cuando hay un 1 o digamos o 5 voltios, ¿no? Cuando hay presencia de voltaje, 5 voltios, perdón. Cuando hay 5 voltios en esta zona, provoca que se cierre y el interruptor se cierra. Cuando tenemos 0 voltios o ausencia de voltaje, el interruptor se queda abierto y ya que esto, mejor dicho, ya la flecha digamos que regresa al tener 0 voltios y libera el interruptor, evitando que pase corriente. Digamos que yo tengo acá 220 voltios como la corriente en alterna. Entonces esa corriente va a fluir acá, pero mientras este interruptor esté prendido acá, esté abierto, no va a correr, digamos, hasta ese foco. Digamos que este es un foco que está conectado a 220 voltios. Si yo quisiera que el foco se encienda, lo único que tendría que hacer es poner acá, perdón, 5 voltios. Al yo colocar 5 voltios acá, provocaría que esto de acá se cierre, envía un pulso electromagnético y el interruptor se cierre, lo que provocaría que la luz se encienda. Y al yo mandar otra vez 0 voltios acá, provocaría que el interruptor se libere y que no haya voltaje, entonces la bombilla ya no se prendería, ¿no?
Todo eso nos permite este famoso relé. El relé, que es un dispositivo muy usado y que nos va a permitir controlar muchas cosas. Incluso no solo poner acá una bombilla, podemos poner también motores, podemos poner muchas cosas que nosotros necesitemos. En la práctica del día de hoy vamos a utilizar el relé, vamos a hacer contacto con un motor y vamos a ver cómo se desenvuelve. Lo único, digamos, como se han podido dar cuenta, este es un contacto electromecánico. ¿Por qué electromecánico? Porque tiene una parte eléctrica y también tiene parte mecánica. Este interruptor es mecánico, no es un interruptor electrónico, sino es mecánico. Entonces, al ser mecánico, la velocidad de respuesta tampoco no es muy alta, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta que no nos permitiría, digamos, desarrollar en otros sistemas más complejos, pero para encender, para apagar, para controlar, digamos, hasta velocidad de un motor que no tenga muchas revoluciones por segundo, podemos utilizar estos relés. Son de gran ayuda y los vamos a hacer en la siguiente práctica. Para esta práctica vamos a necesitar, bueno, tu multímetro de siempre, tu tablero de pruebas, vamos a necesitar tu fuente de alimentación o cable USB conectado a 5 voltios. Vamos a necesitar un relé de, bueno, 10 amperios del relé que tengas, porque en realidad no vamos a necesitar que sea de mucha potencia. Y vamos a necesitar también un pequeño motor, puede ser un motor de un juguete o de algo que tengas a la mano, un motor pequeño, de un carrito control remoto. Y bueno, hay muchos cablecitos y con eso podemos empezar. Bueno, en esta ocasión vamos a conversar sobre este relé. Este relé es el que vamos a trabajar. Es un relé de aproximadamente 10 amperios, o sea, puede aguantar hasta 10 amperios y 250 voltios, ¿no? O 125 voltios. Bueno, es realmente bastante la corriente y potencia que puede aguantar en estos pines, que son los pines de salida. Estos tipos de relé son los más comunes, como pueden ver ahí. Acá está digamos, lo principal, su capacidad. Y si pueden ver este relé en la parte de acá, en esta parte de acá tiene la salida, que son las tomas de alta corriente, que son, siempre vienen estas tomas que son para, eh, como quien dice, para ajustar, ¿no? Con un perillero. Y en el otro lado, que son las partes de electrónica de baja potencia, viene con conectores de este tipo, ¿no? Digamos, este pinado, perdón, para poder hacer las conexiones de manera más sencilla. Yo le he conectado estos tres cables de esta manera para tener salidas de puntos así como el que tenemos acá, que son cablecitos que los puedo meter más fácil en el protoboard. Sí, entonces estos cablecitos son muchísimo más fáciles de colocar acá adentro. Entonces, por lo tanto, es que lo hemos hecho así. Por el otro lado tengo este motor. Bueno, antes de pasar, acordarnos que este relé tiene tres pines: el voltaje, la salida y la señal. Perdón, el voltaje, la señal y la tierra, ¿no? El GND que nosotros manejamos. Bueno, de este creo que no hay más, son 5 pines. En este caso acá vemos 3 porque hay una tierra común, pero no, nosotros no tocamos la tierra común. Lo que hacemos en este lado, lo único que hacemos es conectar los dos cables en estos dos puntos para que cuando esté cerrado el interruptor, cuando esté en 0 esté abierto y cuando esté en 1 se cierre. Si quisiéramos conectar en otros puntos, lo que haríamos es invertir. O sea, si queremos que sea normalmente cerrado o si queremos que sea normalmente abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que a la presencia del 0 podemos hacer que el interruptor se mantenga cerrado y cuando haya 1 se abra, ¿no? En algunos sistemas nos va a servir esto, pero en la mayoría es lo común, ¿no? Si es que yo mando un pulso, yo siempre voy a querer que esto se cierre para que funcione algo. Pero bueno, hay tantas aplicaciones en electrónica que se nos pueden ocurrir
que realmente esto podría ser útil en algún momento. De ahí tenemos lo que es este motor. Este es un motor DC, un motor pequeño. Aguanta hasta 9 voltios. Es un motor bien rápido, digámoslo así. Bueno, nos va a servir para la práctica. Le vamos a meter un voltaje mucho menor de 5 voltios. Igual vamos a ver su funcionamiento y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a utilizar el relé para proteger nuestro sistema de control, pero de todas maneras lo vamos a probar también directamente con el voltaje para ver si es que está funcionando o no. Un motor simple lo podemos encontrar también en los carritos a control remoto, eh, en muchos dispositivos, ¿no?, que tenemos día a día. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar en esta práctica también construyendo para que puedan apreciar cómo lo voy a hacer. Tengo mi fuente de alimentación, la clásica. Esta es una fuente, es un conversor simplemente de USB a serial que me permite que en la parte de acá tengo pines, y estos pines de acá yo puedo saber que acá voy a tener tierra y acá voy a tener VCC. Entonces al conectarlo, lo pongo acá en cualquier parte del protoboard. Voy a recurrir a unos cablecitos que tengo por acá. Recomiendo también que se corten de este cable también, que lo hemos visto durante tanto tiempo en las sesiones. Es cable UTP. El cable UTP es el cable de red. Simplemente lo cortas, un cable que no te sirve obviamente, lo pelas y tienes este tipo de cable que nos sirve bastante para hacer las conexiones. Voy a conectar entonces donde dije que tenía el VCC, que es en el punto 3. Siempre ver dónde está el VCC, verificar 2 veces dónde está el VCC para no equivocarnos. Y si es posible, si no estás con mucha confianza, puedes incluso hasta medirlo con el multímetro para saber que estamos midiendo el voltaje correcto. Yo lo que hago en este momento es conectar el rojo en la línea roja, en toda esta línea roja, y el negro en toda esta línea azul, ¿no? El VCC y el negativo. De esa manera tengo los voltajes puestos en todo mi protoboard y para libre disposición. Voy a prender esta fuente de alimentación y voy a medir incluso con mi multímetro. Bueno, por ahora no voy a poner el multímetro ahí. Simplemente lo voy a hacer para verificar de que esté bien conectado todo, que la tensión esté bien. Puedo medir acá y acá. Y efectivamente tengo 4.99, 5 voltios, que es el voltaje que me está dando mi cable USB conectado a mi laptop. Listo. Después de esto voy a conectar el relé. El relé, como podemos ver, tiene acá 3 pines. Tengo que verificar cuáles son el pin positivo y cuál es el pin negativo, porque podría ser un cortocircuito si es que no lo... Acá, vamos a conectar mejor, más fácil. Ya, el azul al negativo, como pueden ver acá, y la señal lo voy a hacer con el amarillo, es la que va a quedar al aire. Bueno, básicamente yo al hacer contacto el amarillo a los 5 voltios, debería de tener una respuesta o por lo menos un sonido. Y ven, nos enseña si se escucha el sonido electromecánico, perdón. El sonido electromecánico nos indica que el relé está haciendo cortocircuito. Incluso ahí hay un LED que nos indica que está funcionando bien. ¿Sí? Listo. Entonces, lo que sí nos tocaría hacer ahora es la prueba para ver si hay continuidad. Como nosotros bien sabemos, en nuestro multímetro, o en la mayoría de multímetros, tiene una opción de continuidad. Lo voy a mostrar acá, si es que se nota, está con modo zoom.
Pero bueno, vamos a intentar. Este multímetro, por ejemplo, tiene la opción continuidad en esta parte. Esto que parece como una antenita Wi-Fi es el modo de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos permite medir cuando hay un cortocircuito. Cuando dos cables están juntos o están cortocircuitados, se dice, va a ser un pitito. Entonces voy a ponerlo ahí, vamos a escuchar ese pitito cada vez que haga el contacto. Vamos a conectar así y vamos a conectar al positivo. Si ven, se ve dónde está. Estoy conectando en dos puntos del relé y voy a darle al positivo acá. Ese pito, ese sonido, ese pitillo me indica que estamos haciendo un cortocircuito y que está circulando corriente. Cuando dejo, deja de sonar. Cuando activo, suena. Eso quiere decir que sí se está cerrando la bobina y que estos dos pines de acá son los que están normalmente abiertos, ¿no? En este caso estoy ahora con la bobina, estoy poniendo los otros dos pines en donde el interruptor está cerrado y cuando le dé uno se abrirá, ¿no? Cuando le dé uno se va a abrir y va a dejar de sonar. Entonces tenemos esas dos opciones que les comenté, por eso es que tenemos tres salidas. Vamos a conectar el motor ahora con un perillero o un desarmador pequeño. Abrimos el relé o las patas que nos interesan del relé y vamos a conectar el motor en ambos lados. Los motores DC se pueden conectar en cualquier polaridad. Eso quiere decir que no importa si es que amarillo o verde, o el verde lo conecto al revés, no interesa. Lo único que va a diferenciar es el giro, ¿no? Si es que yo quiero que vaya un giro de derecha a izquierda o si quiero de izquierda a derecha, va a depender de cómo conecte el cable, ¿no? Acá, que invierta estos cables. Pero después no debería haber ningún problema. Voy a conectar y evidentemente este motor parece que no tiene corriente, o mejor dicho, no tiene mucho sentido lo que he hecho, ¿no? Esto es un error común que pasa porque no hay alimentación ahorita en el relé. Tendría que conectar mi relé, digámoslo así, mi motor, mejor dicho, a voltaje, ¿no? Hacer un cortocircuito con el voltaje. Esto es como un interruptor. Entonces lo que voy a hacer, y eso también lo voy a mostrar, es conectar esta pata de acá, que es, digamos, una pata del interruptor, al positivo. Se llega a apreciar ahí. Positivo. Entonces el positivo, cuando haga contacto, ¡pac!, voy a mandar voltaje y esto tendría que ir al negativo. ¿Se llega a entender? Entonces nuevamente repito, estoy mandando del positivo, del voltaje positivo de 5 voltios al relé, que esto es como un interruptor, y para que se active, para que la corriente fluya otra vez hacia el motor y pase a tierra, ¿no? Porque digamos que el motor necesita una conexión positiva, que sería esta con interruptor. Voy a poner igual acá en esta parte de acá, voy a poner en esta zona de acá, voy a poner por esta zona voy a poner el esquema para que lo vean bien y no se confundan. Entonces cada vez que el relé le dé un pulso positivo debería de funcionar nuestro motor. Y vamos a probar pulso positivo. Ahí ven. Es un motor simple
Y bueno, con eso ha quedado demostrado el funcionamiento de los motores, del motor, del relé. Recordar que el motor, el giro del motor se puede invertir simplemente cambiando los cables. Yo podría cambiar ahora acá a positivo y acá a negativo, y lo que voy a lograr es simplemente que el motor gire en sentido opuesto cada vez que le dé el pulso. Y efectivamente gira en sentido opuesto, pero bueno, un poco difícil darnos cuenta acá. Bueno, amigos, esta es la última sesión de didáctica, digamos, de los talleres de electrónica. En la siguiente sesión ya veremos una práctica completa con todo lo que hemos aprendido. Haremos un sistema que ya se los contaré en la siguiente sesión. Pero en esta, para cerrar, quiero acotar un poco de lo que se ha hecho, que es lo que son los actuadores, interfaces que tenemos nosotros contra las máquinas, ¿no? Tener en cuenta que los actuadores cada vez van evolucionando, hay miles de formas de actuadores. En esta sesión he presentado los más básicos, los fundamentales, y que creo que también son los que más se van a utilizar. En la siguiente sesión, como ya les dije, vamos a ver un sistema completo, y para esta siguiente sesión sí es muy necesario que repasemos todas las sesiones desde la sesión 1 hasta la sesión 9, hasta esta, para entender mejor cómo se va a realizar la práctica total de todos los circuitos. Los espero en la siguiente sesión.